Ama Audiolibros presenta Hermes Trismegisto, la tabla esmeralda. Incluye varias versiones y explicaciones. Narración Artur Mas. Introducción. La tabla esmeralda es un texto corto, antiguo y de carácter críptico atribuido a Hermes Trismegisto, del que se reclaman discípulos todos los alquimistas y cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial. Estos encuentran en sus enseñanzas el resumen más conciso y más complejo del arte hermético. En la tabla esmeralda está condensado el mensaje de la gran obra, objetivo principal de la alquimia. Dicho mensaje es expresado de modo simbólico y su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender la limitación racional, de ahí que todo alquimista sufre una transmutación personal paralela que le permite acceder al lenguaje del símbolo. El todo, el uno, tan solo se expresa simbólicamente y es necesario el aprendizaje de la hermenéutica del símbolo. De no ser así, su sola simplicidad generará incredulidad. La razón aguarda complejidad ante lo complejo, mientras el uno se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencionada, sino que requiere de la persona adecuada, capacitada para la gran obra. Según lo imaginó el físico, alquimista y filósofo alemán Heinrich Kunrad en el siglo XVII, la tabla habría estado escrita sobre un trozo de esmeralda, cristal o roca verde y provendría de un documento que no se sabe dónde está, con un alfabeto desconocido pero similar a la antigua escritura fenicia de hace milenios. A pesar de esto, el contenido de la tabla esmeralda se mantuvo a través del paso del tiempo e influyó en diferentes artistas del conocimiento. La autoría de la tabla es atribuida a Hermes Trismegisto, una legendaria combinación del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Hermes, que significa 3 veces grande, sería el autor de varias obras alquímicas, ocultistas y teológicas. El italiano Marsilio Ficino opinó que el autor de la tabla fue el mejor filósofo, el mejor sacerdote y el mejor rey. Sin embargo, él explica que esto se debe a que posee 3 partes de la sabiduría: alquimia, astrología y teurgia. Esta teoría parte de una obra llamada El libro del secreto de la creación, que está escrito en árabe y latín y que el alquimista musulmán Al-Razi pensaba que había sido escrito durante el reino del califa Al-Ma'mún. También ha sido atribuida al místico pagano del siglo I, Apolonio de Tiana. Por otra parte, algunos místicos judíos piensan que la escribió Set, un hijo de Adán, que Noé la subió al arca y cuando terminó el diluvio la escondió en una cueva cerca de Hebrón. Pero otra de las versiones explica que en realidad un hijo de Abraham llamado Hermes se la dio a su hermana Miriam, quien la puso en el arca de la alianza, donde permanece escondida hasta hoy en día. Al igual que las doctrinas abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam sugieren la creencia en un único Dios, quienes creen que la tabla fue creada antes del Antiguo Testamento explican que la raíz de las doctrinas de esas 3 religiones están en los principios del hermetismo revelados en el texto. Por otro lado, algunas versiones argumentan que el autor de la tabla esmeralda fue un contemporáneo de Abraham y cabe destacar que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam
comparten esta creencia. La tabla fue escrita con la intención de aclarar los misterios más ocultos de la vida y de la creación. Sin embargo, ha dejado los mismos, o todavía más interrogantes, a los que investigan y siguen esta doctrina. Aunque es muy conocida, la tabla fue vista por muy pocos. Una de sus primeras apariciones fue entre el 500-799 después de Cristo, escrita en árabe por Balinas, que explicó que encontró las tablas en las manos de un anciano que estaba sentado en un trono de oro en una bóveda bajo una estatua de Hermes en Turquía. Destacadas personalidades como el físico y matemático Isaac Newton y el teólogo doctor de la Iglesia San Alberto Magno tradujeron la tabla esmeralda y la integraron a su cuerpo de trabajo. En consecuencia, la tabla ha influido en vastas esferas y el significado del texto de la tabla esmeralda ha sido, entre otras cosas, vinculado con la creación de la piedra filosofal y la opus magnum o gran obra de la alquimia. La frase «como es arriba, es abajo» es la máxima guía de los seguidores del hermetismo y tiene como premisa que lo que suceda en cualquier nivel de la realidad, ya sea física, emocional o mental, ocurre también en los demás niveles. Dentro de cada uno está el otro, de manera que si entiendes uno, puedes llegar a entender el otro. Esto se interpreta como la relación entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano. Estas palabras capturan la esencia de la alquimia, que explica que el cielo es un espejo de la tierra y que todas las cosas se corresponden entre ellas. Existen numerosas versiones del texto de la tabla, a menudo con variaciones. Presentamos aquí algunas de las traducciones más sobresalientes, con variaciones entre ellas. Igual ocurre con muchos textos de los maestros. El verdadero discípulo tiene que dilucidar por sí mismo. Capítulo 6. La tabla esmeralda, explicada por Fulcanelli, capítulo de su libro Finis Gloriae Mundi. Sobre Fulcanelli. Fulcanelli es el seudónimo del mayor alquimista contemporáneo y uno de los grandes maestros de todos los tiempos. Sobre él circulan infinidad de rumores, pero no se sabe nada cierto, existiendo diversas hipótesis. La única persona que supuestamente lo conoció fue Eugène Cancelliet, a quien Fulcanelli remitió sus manuscritos para su publicación en 1925, pero jamás ha revelado su identidad. Cancelliet dice en el prólogo a la primera edición francesa de El misterio de las catedrales: hace ya tiempo que el autor de este libro no está entre nosotros. Se extinguió el hombre, solo persiste su recuerdo. Sus numerosos amigos, hermanos desconocidos, que esperaban de él la solución del misterioso verbum dimissum, le llorarán conmigo. Desapareció al sonar la hora fatídica, cuando se produjo la señal. Fulcanelli ya no existe. Sin embargo, y este es nuestro consuelo, su pensamiento permanece, ardiente y vivo, encerrado para siempre en estas páginas como en un sanitario. Posteriormente, con inciertas alusiones a la existencia en otros planos y a aspectos secretos de la alquimia, tales afirmaciones han sido matizadas y algunos afirman que Fulcanelli siguió existiendo. Según se cuenta, el premio Nobel de Física Jacques Vergier fue visitado en 1937 por Fulcanelli, quien le reveló algunos secretos referentes a la fisión nuclear. Fulcanelli sería el autor de dos obras cumbres de la alquimia,
el misterio de las catedrales y la interpretación esotérica de los símbolos herméticos, y las moradas filosofales y el simbolismo hermético en sus relaciones con el arte sagrado y el esoterismo de la gran obra. Los originales de ambas fueron escritos en francés y publicados por Omnium Littéraire de París en 1925 y 1929. En julio de 1999, Jacques Daré publicó íntegramente Finis Gloriae Mundi, inspirada en la sinopsis de la obra titulada Revelaciones alquimistas sobre la fin del mundo, publicada a finales de los años 70 por Jean Laplace, aunque la veracidad del mismo fue puesta en duda por el mundo alquímico de la época. El autor tuvo razones, expuestas en el libro, para abandonar el silencio. No es costumbre que un adepto vuelva a coger la pluma después de haber franqueado su propia transmutación, y solo razones imperiosas que ponen en juego el destino de la humanidad entera han podido convencernos para que rompamos esta regla habitualmente inquebrantable y abandonemos el manto de silencio con el que se cubre quien pasa por las ascuas del Fénix. Tras esta fugaz aparición, se despide y se retira de nuevo al silencio. Este libro, escrito desde la urgencia, será el último que firmará Fulcanelli. Podamos tras eso, habiendo cumplido el deber que nos incumbe, volver a entrar en el silencio del adepto y no obrar más que según las vías que requiere este estado. En Finis Gloriae Mundi se dan indicaciones precisas sobre el modus operandi en general, y en especial se desvelan arcanos del ars brevis, lo que nunca se había hecho, a quienes intentan aproximarse al adeptado. Fulcanelli analiza de manera bastante explícita errores que cometen muchos, el estado de la materia llamada prostituta escarlata, algunos errores de filaleteo respecto a la confusión de los vasos noble y vil que lleva a la pérdida de la obra, la trampa no de las menores, como dice el autor, que lleva a confundir la estéril prostituta escarlata o el ciclo de las 4 edades con la obtención de la piedra. Algunos remedios para rectificar el error en una u otra de las obras, así como la manera de detectarlos. La multiplicación de la quinta esencia y cuántas ruedas pueden hacerse y cuáles son sus características. Los errores más frecuentes sobre el sujeto de los sabios, la insuficiencia, el ni menos de un capítulo que se llama Ni más ni menos, de espíritu astral, del que habla Ciliani, Hermes desvelado, tras la apertura de la materia absolutamente indispensable para el trabajo del artista, y un larguísimo etcétera. Son cosas no dichas hasta ahora. Sobre todo, particularmente, claro e importante, es lo concerniente a las relaciones entre el artista y la materia, y cómo estos dos polos de la obra, artista y materia en obra, se interpenetran y determinan los resultados. Pero Fulcanelli no se limita en este libro a la operatoria y su fundamento filosófico. Las teorías físicas del campo unitario, lo que está abajo es como lo que está arriba, la fisión nuclear, el Sol es su padre, los viajes de los cosmonautas a la Luna es su madre, el control de los climas y la manipulación de la opinión pública, el viento lo ha llevado en su vientre, la ingeniería genética, la Tierra es su nodriza, la clonación de seres, su fuerza está entera si es convertido en tierra. Fusión y fisión nuclear, separarás la tierra del fuego. El porqué de este inusual comentario de la tabla esmeralda, así como quien realizó la inversión alquímica, por qué motivo y sobre la base
de qué errores alquímicos están ampliamente tratados, así como sus remedios. También trata, siempre sobre base alquímica, del fin de los tiempos, de la interpretación mecánica de lo que se ha dado en llamar las 4 edades del mundo, particularmente de la de los discípulos de René Guénon y de cómo, al igual que en el crisol, ni estos ciclos ni el fin de los tiempos son irreversibles hasta que el ángel toque su trompeta, así como también explica por qué son inútiles los intentos de inversión alquímica cuyos resultados son la desastrosa sociedad que vivimos hoy, en el capítulo Las resistencias de la materia. También hace afirmaciones sorprendentes en el capítulo El secreto de los filósofos, como por ejemplo, en revistas de divulgación hemos visto descripciones de nuestros pequeños particulares e incluso alguna frase de la obra. En tal situación ya no es útil usar un lenguaje simbólico, tanto menos cuanto que el uso perverso, cuya tentación temían los filósofos, ha llegado a ser un juego diario de las potencias militares y de sus servicios especiales. Finis Gloriae Mundi, junto con el misterio de las catedrales y las moradas filosofales, es la trilogía de Fulcanelli que conforma una de las obras alquímicas más importante de todos los tiempos. Reproducimos a continuación el capítulo de dicho libro que lleva por título La tabla esmeralda, que, aunque inusual y más sorprendente todavía, separado del contexto del libro cuyo tema podríamos designar muy brumosamente con el nombre de Alquimia Social, creemos de estudio y difusión. La tabla esmeralda, por Fulcanelli. Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se hacen los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas son y provienen de uno por la mediación de uno, así todas las cosas son y provienen de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre y la luna su madre. El viento lo ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el telesma del mundo universal, está aquí. Su fuerza o su potencia permanece entera si es hecho tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Sube de la tierra y baja del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las cosas inferiores. Así tendrás la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti. Explicación de Fulcanelli. Desde que el presidente Truman mandó lanzar sobre Hiroshima la primera bomba atómica, inútil desde el punto de vista estratégico, puesto que el Japón exangüe se preparaba para rendirse, rendición que no se adelantó sino unos días, adquirimos la certidumbre que un grupo de hombres perseguía secretamente un fin más exigente que terminar la guerra. El señor Truman y sus consejeros no solo querían probar su proyecto mortal en condiciones reales, sino asegurar al gobierno americano una supremacía sin participación y probarlo a los ojos del mundo. No comprendimos el alcance exacto de su proyecto, que podía pasar entonces por la ambición de una nueva Roma en el Imperio Occidental. A lo largo de los decenios siguientes, todo el plan se volvió claro a nuestros ojos, pues se inspiraba estrechamente en el más corto y esencial de los escritos alquímicos, la tabla esmeralda. Releamos, por lo tanto, este texto mayor
para comentar las adaptaciones hechas en ella con el fin de gobernar orientadamente a las sociedades y para el desarrollo de las ciencias. Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se hacen los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas son y provienen de uno, por la mediación de uno, así todas las cosas son y provienen de esta cosa única por adaptación. La unidad, sustrato de toda cosa, fue presentida desde la antigüedad por los filósofos hindús y griegos, como lo atestiguan los Upanishad y el poema de Parménides. El sentido profundo de estos textos ha sido desarrollado en numerosos comentarios, y no insistiremos en ello. Los físicos que conocimos antes de la guerra le daban el nombre de campo unitario y desesperaban encontrarlo mediante sus cálculos y comprender sus efectos. Por nuestra parte, ni alentamos ni desalentamos sus esfuerzos en este sentido. Varios de estos sabios, conscientes de las amenazas que hacían pesar sobre el mundo las convulsiones de Alemania y la cristalización de fuerzas oscuras, soñaban entonces en uniformar las sociedades humanas en una misma civilización pacífica que fuera como el reflejo del campo unitario de la materia. Eran, ya lo hemos dicho, niños deslumbrados por la luz del umbral, ignorantes de los peligros y desbordantes de entusiasmo. Se preparaban, como en los cuentos de hadas, a vencer al lobo para vivir felices el resto de sus días. ¿Cómo concibieron tantas ilusiones sobre lo que fermentaba desde decenios en las sociedades iniciáticas occidentales, con las que algunos de ellos se habían, sin embargo, relacionado? ¿Cómo pudieron entregarse a los jefes militares y políticos americanos no atados de pies y manos, sino corriendo y retozando como niños tras el flautista? Los primeros trabajos en los que se los empleó versaban sobre el campo unitario. Como habíamos previsto, fueron vanos. Las raras confidencias del señor Rosen, asistente del profesor Einstein, confidencias que nos han sido contadas, daban cuenta del abandono de las investigaciones a causa de terribles accidentes de los que no comprendían nada y que sus ecuaciones no había permitido prever. Los suministradores de fondos, almirantes de la Marina o directores de agencias creadas ex professo y dependientes del Secretariado de Defensa, exigieron secreto y aislaron a todos los testigos. Sin embargo, si el campo físico resistía a todos sus esfuerzos, la idea de la unificación de los hombres se abría paso y los accionistas de la industria hacían sus cálculos, seducidos menos por la esperanza de que se acabaran las guerras que por la perspectiva de un imperio mundial invisible al servicio de América. Fue entonces cuando cabezas locas se dieron cuenta de la similitud entre las preocupaciones de los sabios y los primeros versículos de la tabla de Hermes, o ya acariciaban la ambición de remodelar el mundo, reconciliando tradición y modernidad, que la mayor parte de los epígonos del esoterismo se dedicaban a separar cuando no a oponer. No tenemos respuesta a esta pregunta. El esoterismo occidental aparecía desde finales del otro siglo como un campo cerrado en el que se enfrentaban voluntades y proyectos que de tradicional no tenían sino la apariencia y de los que el nazismo ofrecía el más lamentable de los espectáculos. Locos fáusticos. Al menos hasta entonces, estas quimeras bullían en vasos cerrados, en las trastiendas de librerías polvorientas o en los salones privados de rentistas muertos de aburrimiento. Pero la aventura nazi dio a muchos de que el poder estaba al alcance de la mano de los audaces. La sinarquía del señor
Albeire, que en sus orígenes no era sino una pálida imitación de la sociedad medieval, tomaba el sentido de una dictadura oculta de superiores desconocidos, y todo soplador insignificante, por poco que se hubiera rozado con los ritos mágicos de moda, se sentía el alma de un Cagliostro. El sol es su padre. En 1943, tras los fracasos parciales sobre los trabajos del campo unitario, el interés refluyó hacia las energías hidratómicas. A decir verdad, ya habían visto la luz, al menos sobre el papel, varios ensayos de pilas y todo lo que retenía a los sabios para intentar liberar la energía de paz era el temor a la reacción en cadena. La carta del señor Einstein al presidente Roosevelt sirvió de pretexto. Hablad de huesos a los perros, de bombas a los militares, y los veréis gruñir de gusto. La continuación es conocida de todos. El señor Oppenheimer, citando ante el fogonazo los versos del Mahabharata: si de repente apareciera en el cielo el resplandor de 1000 soles, su brillo no haría sino aproximarse a la gloria de este espectáculo. Confirmaba a los ojos de los aprendices demiurgos la justeza de la tabla esmeralda. Faltaba todavía que este sol, concebido por las manos del hombre, apareciese al mundo en el esplendor de sus nubes. Nuestros rufianes sabían su Biblia y su Salmo 18. De sus narices salía humo y de su boca un fuego devorador. Delante suyo, nubes de las que salían relámpagos, granizos y carbones de fuego. Así el presidente Truman ordenó bombardear Hiroshima y Nagasaki para que se viera que los rayos y la potencia de los astros ya no pertenecían al Zeus olímpico, sino a los hombres, a algunos hombres. Y la luna, su madre. Acabada la guerra y dominado el sol nuclear, se interesaron inmediatamente por los trabajos del señor von Braun y por perfeccionar sus misiles V2. La carrera del espacio alcanzó su punto culminante cuando dos astronautas, embutidos en sus escafandras, dieron algunos pasos por nuestro satélite. Una interpretación tan literal podría no ser sino trabajo de soplador, pero su práctica parece más retorcida. La conquista de la Luna fue abandonada poco tiempo después de esta burda marcha. Sin duda no esperaban de ella sino una huella simbólica en el alma de las masas. Al igual que con la bomba de Hiroshima, un acto ostentoso debía persuadir a los hombres de su dominio sobre las potencias cósmicas e ilusionarlos con que a continuación todos participarían de un proyecto que en los hechos se reservaban ellos. El viento lo ha llevado en su vientre. Del viento, al igual que con la luna, hicieron una lectura literal y se dedicaron a continuación a controlar los climas reteniendo las masas de aire mediante muros de ondas, levantados sobre continentes enteros, análogos al confinamiento magnético de los flujos de partículas en los grandes aceleradores. Las primeras experiencias en 1975 y 1976 escaparon a todo control durante varios meses. Las segundas, en 1983, tuvieron mejores resultados, pero no se levantó su secreto, aunque circularon rumores en las universidades. La contrapartida social del dominio de los vientos se tradujo en un intento de controlar la opinión, lo que Virgilio llamaba fama volans, tan móvil y fugaz como la brisa. La tierra es su nodriza y su receptáculo. Para asegurar el retorno a alguna materia densa, decidieron entonces favorecer los trabajos sobre lo viviente y la ingeniería genética
de la que hemos dicho todas las reservas que nos inspira. Las 4 citas que abren este versículo de la tabla esmeralda, cuyos comentarios en actos acabamos de describir, corresponden en una lectura alquímica canónica a los 4 elementos en un orden extraño: fuego, aire, agua y tierra, en el que alternan lo sutil y lo denso, lo caliente y lo frío. Subrayemos la progresión de los éteres hasta el acabamiento de la corporificación, correspondientes a los 4 primeros días del Génesis. La obra divina de la creación, revelada por el gran Hermes, sigue estrechamente el ciclo de las 4 edades: edad de oro del sol, edad de plata de la luna, edad de bronce de los héroes erráticos cuyas correrías poseen la libertad del viento, edad del hierro densificado al máximo. El lector comprenderá mejor por qué la aparición de estos ciclos tras el fin del proceso de la creación significa que se cometió un error. Efectivamente, desde que la densificación material del cosmos se acabó, no era necesario ya seguir más adelante. Admitamos incluso que, por analogía, este ciclo se aplique a las civilizaciones. Debería resumir su nacimiento, pero una vez que toman cuerpo, ¿para qué destruirlas y volver a empezar ad libitum, a voluntad, la generación de abortos? Pese al absurdo de semejante rueda loca girando sin fin, podríamos admitir un ciclo así si la enseñanza de Hermes se detuviera ahí. Pero después de haber comentado brevemente esta primera etapa de la obra divina e introducido a su discípulo a la contemplación de los orígenes, describe muchas otras operaciones. La aparición inesperada de las 4 edades en el crisol tiende a rehacer naturalmente lo que por accidente fue demasiado deshecho, o a veces a obtener el castigo de una corporificación demasiado extremada. Sin embargo, en la historia de las civilizaciones ocurre que introduce una creación real, aunque solo conocemos un ejemplo, que se extiende a lo largo de varios milenios a partir del despertar inducido por la última inversión de los polos. Cuando se examinan tiempos más cortos, aparece inmediatamente algún furor sangriento o la desmesura del orgullo, y lleva a una época a la vez caótica y petrificada, cuya salida natural, ya lo hemos dicho, se realiza por la violencia de un pequeño Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Aquí fue planificado y programado por el Demiurgo, la entidad creadora. Pervertidos que parecen haber comprendido su sentido primero y pretendían imponer al mundo, fuera del tiempo marcado por el Creador, una recreación de la civilización análoga a la revolución neolítica. Ningún alquimista ha intentado en su crisol una parecida inducción forzada, al menos ninguno habla de ella, y nos parece razonable pensar que no conducirá a un mundo nuevo, sino al desorden acostumbrado. Subrayemos también las equivalencias simbólicas rígidas y no filosóficas introducidas entre los elementos y las prácticas sociales. Al fuego corresponde la energía del átomo, al agua lunar la conquista espacial asimilada a una navegación, al aire los climas y la opinión, a la tierra los seres vivos. Nada de esta clasificación habría sido admitida por los antiguos porque distribuye elementos heteróclitos, anómalos, raros, bastante arbitrariamente, pero la encontramos hasta en las metáforas populares o entre los novelistas. En cualquier caso, es sofística, sabiduría, como hubiesen proclamado con nosotros los antiguos maestros. El Padre de todo, el telesma del mundo universal, está aquí. Su fuerza o su potencia permanece entera si es hecho tierra. Con estas frases,
Hermes Trismegisto resume y comenta el estado de la creación acabada, pero nuestros demiurgos lo han entendido no como el reposo del séptimo día, sino como una instrucción para continuar su obra, y puesto de lo que se trataba era de convertir en tierra, han aplicado su fuerza a hacer aparecer seres inexistentes hasta entonces, nuevos virus en biología, cuerpos superpesados en física, ya que, por ventura, su arte no les permite suscitar especies más allá del primer grado estructural de corporización. Las bacterias o las plantas transgénicas no son sino organismos modificados, no criaturas inéditas. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Tanta es la claridad de esta frase para un alquimista como fue la dificultad que tuvimos para comprender cómo la interpretaban ellos para sus propios fines. Separar lo sutil de lo espeso encontraba un sentido en teoría de la información, con la distinción entre hard, espeso, y soft, sutil. En lo que respecta a la tierra y al fuego, se trataba de aislar la biología de la física, de oponer las dos técnicas de manipulación del átomo, la fisión de los elementos pesados que sirven para producir la energía doméstica, y la fusión analógon del fuego estelar, reservada para la bomba H. Esta última solución explicaría por qué las investigaciones sobre la fusión controlada fueron desalentadas sistemáticamente, aunque no fuera sino negando a los investigadores los subsidios y los laboratorios necesarios para su puesta a punto. Una tal desafección carece de sentido económico. El hidrógeno abunda en la naturaleza, mientras que el uranio no se encuentra sino en escasas minas y exige costosísimos procesos de extracción. Tampoco se justifica por los riesgos arrastrados, pues la fisión produce desechos mortales que hay inmediatamente que depositar, vigilar o volver a transformar. La aberración de esta política no ha dejado de sorprender a numerosos sabios, a los que siempre se les negó una explicación creíble. Sube de la tierra y baja del cielo y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las cosas inferiores. Quien quiera que se haya inclinado sobre los escritos alquímicos, comprenderá que el pasaje describe la ascensión del águila, de la que nosotros mismos hemos hablado varias veces. Ahora bien, el águila figura en el escudo de los Estados Unidos y desde la caída de los imperios de Europa es incluso la única potencia que todavía la lleva. Exotéricamente es la sucesión de logros ostentosos destinados a fijar en el alma de los pueblos estrechas alegorías a guisa de símbolos. La construcción de la lanzadera espacial y sus idas y venidas públicas responderían a las exigencias de su ilusorio programa. De manera más secreta, vemos aquí y allá intentos por aliar la tecnología más material a operaciones mágicas confundidas con el cielo espiritual. Ya no se contenta con dirigir la opinión mediante la prensa o la televisión. Tratan de penetrar los cerebros mediante ondas para ordenar los pensamientos más íntimos, como si cada ser humano no fuera sino una acotación de limaduras de hierro entre los polos del imán. Así tendrás la gloria del mundo y toda oscuridad se alejará de ti. No despreciemos nunca a estos maestros ocultos de la alquimia fáustica. A imitación de los sabios, trabajan en este mundo, pero no por él, ni siquiera con él. Si buscaran la gloria en el sentido ordinario del término, no se cubrirían con un velo de secreto casi totalmente opaco, poco propicio a exaltar las vanidades. La gloria, entre los antiguos, no es sino una energía de luz
a la que los magos persas llamaban Esvarna, la misma que manifestó Cristo durante su transfiguración. ¿Cómo aspirar al nimbo de esta gloria a la vez que se rechaza seguir los caminos de la revelación divina y realizar sobre sí las purificaciones más elementales? ¿Qué es, pues, esta gloria mundi si no se la entiende ni en el sentido exotérico ordinario, ni en su verdadero significado espiritual? Acabamos de ver que intentan agrupar y ordenar los cerebros para hacer de ellos alojamientos individuales de un alma única, de una especie de todo ser humano artificial. El padre Pierre Teilhard de Chardin había anunciado como última perspectiva de la evolución la formación de lo que él llamaba una noosfera, el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia. Pero además de que el todo ser humano, cuyo profeta pretendía ser, no advenía sino al fin de los tiempos, como un calderón musical del fin de los tiempos, su surgimiento en nada reducía la libertad personal. En su espíritu se trataba de una fusión de amor e inteligencia análoga a la que los teólogos más fiables han descrito como relaciones trinitarias de Dios. No nos corresponde juzgar lo bien fundado de las afirmaciones de los teólogos. Las revelaciones de las que nos hemos beneficiado y sin las cuales nuestra labor alquímica hubiera sido vana, no concernían sino a la perfección de la materia y a la purificación de nuestra propia naturaleza. El optimismo del padre Teilhard, la imagen lineal y suave que se hacía de la evolución, no nos han convencido nunca, y si la noosfera, a la que llamaba con toda su esperanza visionaria, ha de realizarse un día, dudamos que sea antes de la formación de los nuevos cielos y la nueva tierra, anunciados por San Juan. Pero una noosfera impuesta para explotar su potencia mágica o decuplicar la intuición intelectual de algunos falsos demiurgos está emparentada con la violación de los ángeles que le costó a Sodoma desaparecer bajo el fuego y el azufre, pues es efectivamente al ángel embrionario que hay en el hombre a quien quieren desviar de su vocación última, a menos que no tengan la jactancia de llegar a ser los únicos hombres verdaderos, enviando a los demás a un callejón sin salida, simples células de una máquina pensante esclavizada. Más grave todavía, si nos aproximamos al brillante y locuaz satélite artificial previsto para la entrada en un falacioso tercer milenio, las divagaciones alentadas en torno al eclipse del 11 de agosto de 1999 parecería que se hubiese fijado una fecha para triunfar, lo que les obliga a intensificar su presión sobre las masas. Pura locura, ozar así. Un aprendiz se da cuenta desde sus primeros errores y desde sus primeras decepciones que alejarse de las vías de la naturaleza retrasa la obra, cuando no obliga a volver a empezarlo todo desde el principio. Pero el orgulloso ni ve ni oye, y por más que la materia le huya permanentemente en su crisol, él continúa hasta que todo se rompe irremediablemente entre sus manos y de vuelta le rompe a él. No iremos más adelante en el comentario de la tabla esmeralda, pues ellos mismos, hagan lo que hagan, no alcanzarán nunca ni siquiera la ilusión de la verdadera fuerza, fuerte de toda fuerza, que vencerá a toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida, a la que el cosmopolita llama, muy acertadamente, la sal de la tierra. La quinta esencia, en sus aspectos, otros que minerales, mora más allá de la espada de Cherub. Finis Gloriae Mundi. En el cuadro de Valdés Leal, las nubes cubren la última luz y sólo se abren por arriba, desvelando la púrpura que reviste la mano divina,
y sin embargo natural. Recibiendo esta revelación, el alquimista sincero llegará sin duda alguna a su fin, y la verdadera gloria del mundo reposará sobre él. Sin embargo, la obra posible del hombre, incluso en su plenitud, no manifiesta sino la esperanza de las cosas por venir, como los magos en el pesebre o Salomón, construyendo el templo, tendrá que depositar su verdadero tesoro en el altar invisible de aquel ante quien toda carne gime de terror en sus extravíos o ignorancia primera de amorosa alegría, cuando habiendo cumplido su parte de la obra y sin poder determinar de antemano ni el tiempo ni la hora, contemple no ya la apertura de la materia, sino la de los cielos y la claridad de su gloria. Y qué necio sería quien prefiriese la gloria vana de este mundo al don divino más luminoso aún que el carbunclo de los sabios.